superficie libre inclinada, pero el respaldo es vertical. Cuando trazo la línea desde la base hasta que llega al terreno, sigue siendo igual que la altura del muro. Este es el único caso, jóvenes, el único, en el cual cambia la altura para hacer los diagramas. En este caso tengo respaldo inclinado, aunque después se vuelve vertical, y superficie libre inclinada. Entonces, si yo trazo una línea, aquí hay un detalle sobre esta línea que dibujé en esta presentación. La línea debió haber salido exactamente de la base, ¿ok? O sea, está un poquito corrida hacia su lado izquierdo. Entonces, imaginen que la línea sale exactamente de la base, pero la prolongo hasta que corte con la superficie libre del terreno. Entonces, ¿qué pasa? Ya no coincidió con la altura del muro, se quedó un poquito más arriba. Tengo que calcular esa distancia más arriba que queda, esa distancia X. Y esa es la nueva altura H', esa es la nueva altura que voy a hacer todos mis diagramas de presión. ¿Sí? O sea, hace ese detalle. ¿Okay? Se hace ese detalle. Es la única condición. ¿Sí? Ahora, me voy a ir sobre este para platicar algo adicional. Imaginen que este suelo es homogéneo. Entonces dirán, bueno, si es un suelo homogéneo, pues nada más calculo un coeficiente de empuje de tierras. Pero hay un detalle. El coeficiente de empuje de tierras tiene una serie de ángulos. Para que sea válido en toda la altura del muro, no debe de cambiar ninguno de estos. Entonces, ¿qué observo en este caso? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué observo en este caso? Que aquí tiene un ángulo beta, pero cuando cambia a una condición vertical, el ángulo beta ya cambió. ¿Sí? Aquí puede ser un ángulo beta menor a 90 grados y aquí va a ser un ángulo beta igual a 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar en esta condición? Bueno, que voy a tener que, aunque el suelo es homogéneo, lo voy a tener que dividir en dos. O sea, uno es válido desde el nivel de terreno natural hasta donde se mantiene la pendiente, hasta aquí. Y calculo su coeficiente de empuje de tierras. Cuando cambie aquí, que ya es otro ángulo de beta, me va a dar otro coeficiente. Entonces, este lo trato como si fuera otro suelo entre comillas, porque es el mismo, pero cambió uno de los ángulos. En este caso, imaginen que tuviera un estrato exactamente aquí, donde está la letra H, la altura del muro, aquí tengo otro estrato, o sea, es un suelo con dos estratos. ¿Qué va a pasar? Lo voy a considerar que el suelo tiene una inclinación. Pero ¿qué va a pasar con el suelo que está aquí abajo? ¿Cómo está su superficie del suelo del segundo? Horizontal. Entonces, nada más en el estrato superior influyó la inclinación del relleno o terreno natural. Nada más en este. En el que sigue, ya ya el terreno es, o superficie libre del suelo, ya es un plano horizontal. ¿Ok? Entonces, lo trato con un coeficiente y lo trato con otro coeficiente. ¿Sí? Detalles que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Esta es una de las condiciones que se presentan. Otra condición que cambia. El inciso 1, bueno, la figura 1, si lo queremos ver así, figura 1, esto ya lo sabemos hacer. Supongo, considero que todos ustedes ya saben hacer esto. Es decir, sustituir el diagrama o los diagramas de presión, sustituirlos por una sola fuerza. ¿Cuánto vale ese empuje? La suma de áreas de todos los diagramas. ¿Y por dónde pasa? Por el centroide envolvente de todas las áreas. ¿Cómo lo obtengo? Con el procedimiento de momentos. Entonces, la primera figura, hasta ahí todos sabemos hacerlo, y ahí estaría terminado si estuviera usando Rankine. Pero, ¿qué pasa con Coulomb? Con Coulomb cambia, ¿por qué? Primero, el respaldo puede estar inclinado,
Y segundo, hay fricción entre el suelo y el respaldo. Entonces, primera condición, siempre el empuje tiene que llegar perpendicular al respaldo, siempre. Si no lo estuviera, pónganlo perpendicular. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, en la figura 2, si el respaldo hubiera sido vertical, omito este paso, porque ya llega perpendicular. Aquí no, aquí sí llega con una cierta inclinación, entonces lo pongo a 90 grados el empuje. Observen que no ha cambiado por dónde pasa la fuerza. Sigue pasando por el mismo lugar, nada más lo puse a 90 grados. Bueno, ya que lo tengan a 90 grados, ahora ¿qué hay que hacer? Flexionarlo otra vez, pero hacia arriba. Es importante saber esto. Hacia arriba. ¿Cuánto? El ángulo delta, o sea, la fricción entre el suelo y el respaldo. ¿Qué voy a hacer en un suelo estratificado? Ah, bueno, en un suelo estratificado observo dónde quedó ubicada la fuerza. Y en el estrato que haya quedado ubicada, ese es el ángulo delta que voy a manejar. No andar manejando de ángulos delta promedio. ¿Sí? Por ahí una vez encontré un libro que decía sacar el promedio para hacer esta operación. No, nada de eso no es válido, ¿entendido? Eso no es cierto. En el estrato que haya quedado, ahí voy a aplicar el ángulo delta de ese estrato. Ya sería mucha coincidencia, que exactamente quedara ubicada la fuerza en el cambio de estrato. Ahí sí, se los dejo a ustedes libre cuando estén ejerciendo la carrera, decidan qué hacen. O toman el de arriba, o toman el de abajo, o sacan un promedio de los dos. Ya es como ustedes crean pertinente hacerlo, ¿ok? Algunos se van con el criterio de que hacerlo con aquel ángulo delta que me dé un mayor empuje horizontal. Ah, bueno, si me voy con ese criterio, entonces, como se genera un triángulo, aquí lo pueden ver en la figura 4, para que el empuje activo horizontal sea mayor, ¿qué debe de pasar con el ángulo interno? Tiene que ser menor. Entonces, si quieren irse con ese criterio de que me dé mayor empuje, ah, bueno, pues aplícale el ángulo delta menor. Y ya. ¿Sí? Eso nada más lo dejo ya abierto. Bueno, teniendo el ángulo necesario para que esté a 90 grados la fuerza y el ángulo delta, se genera este triángulo, en el cual la hipotenusa es el empuje activo. Lo descompongo en empuje activo vertical y empuje activo horizontal. Y con eso diseño, con estos dos, ya no con este valor que tuve al inicio, ya no trabajamos con las componentes horizontal y vertical para diseño. Entonces, como pueden ver, haber inclinado el respaldo ayudó ¿en qué? En que disminuye el empuje activo horizontal. Y aparte, este empuje activo vertical está actuando sobre esta zapata del muro. Y es una fuerza hacia abajo. Le va a ayudar tanto para estabilidad por deslizamiento como estabilidad por momento de volteo. Pues tiene sus ventajas tomar en cuenta todo esto. Por eso, los rellenos en muros de contención siempre se recomiendan que sean suelos granulares o con pocos finos, o una mezcla de material grueso y material fino, cuando el material de banco no me da esas características que yo requiero. Eso es lo que voy a hacer en el caso activo, ¿ok? Caso activo. En el caso pasivo cambia un poco. Vamos por el pasivo. En el caso pasivo, repito, la figura 1, ya todos saben cómo llegar a esto. Nuevamente, tiene que llegar siempre a 90 grados con el respaldo. Si no lo estuviera, lo ponemos. Pero ahora, la declinación del ángulo delta, el que le corresponda, estoy ya en el lado pasivo. Recuerden que en el lado pasivo se supone que el muro se mueve contra el suelo y el suelo reacciona para que no se desplace.
pues ahí está el empuje pasivo, se declina pero hacia abajo. O sea, cambió la condición. No se declina hacia arriba, se declina hacia abajo. ¿Cuánto? El ángulo delta. Hay dos posibilidades. Es más, puede haber hasta tres posibilidades. La primera es que cuando se declina, queda arriba del plano horizontal. O sea, no lo rebasa, se queda arriba. ¿Ok? Entonces, ¿con qué ángulo generó el triángulo? Con el ángulo teta menos el ángulo delta. Con eso voy a generar el triángulo. Se quedó arriba. Otra posibilidad, que cuando se declina exactamente vuelve a coincidir con el plano horizontal. Entonces, ¿con qué ángulo hago el triángulo? Pues con cualquiera de los dos, da lo mismo. O sea, teta y delta valen lo mismo. Esa es otra posibilidad. Y la tercera, que es la que tengo aquí dibujada, rebasa el ángulo teta. Delta rebasa el ángulo teta. Entonces, ¿con qué ángulo hago el triángulo? Con el ángulo delta menos el ángulo teta. ¿Sí? Ya teniendo el triángulo, pues saco la componente horizontal y el vertical. Nada más que hay un detalle con la vertical. Matemáticamente hablando, tiene un valor, ¿sí? Desde el punto de vista matemático. Sin embargo, no tiene ninguna acción contra el muro ni contra el suelo. O sea, no actúa. No le hace nada ni al muro ni al suelo. Por eso, podemos omitir su cálculo. El vertical no me interesa. El que me interesa es el horizontal. Este sí me interesa. ¿Ok? Entonces, el que sacamos, el que me interesa es el empuje pasivo horizontal. El vertical, repito, hasta cierto grado lo podría omitir su cálculo, no tiene ninguna otra función. Eso es lo que hacemos en esto que le llamamos la teoría de empuje de tierras de Coulomb. ¿Sí? Esas son las adecuaciones que tengo que hacerle para poderles dar solución a el diseño de muros de contención con la teoría de Coulomb. Repito, la teoría de Terzaghi no hay que desvirtuarla, al contrario, sí se usa y mucho, ¿sí? Para ciertas condiciones de muros de contención. Y todo esto es en muros que tienen libertad de movimiento. Eso es importante también. Recuerden que existe el caso en reposo. ¿Sí? En estos muros hay libertad de desplazamiento del muro. De este lado, viendo esta figura, ¿eh? O sea, que no se quede nada más con la idea de que, del lado derecho es activo, del lado izquierdo es pasivo. No, 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 no. Depende cómo esté trabajando el suelo y cómo esté trabajando el muro. Entonces, de un lado, el suelo se recarga en el muro y se desplaza. Pero al desplazarse, del otro lado, comprime al suelo y este reacciona con el pasivo. ¿Sí? Igual este modelo, si como pueden ver aquí, este modelo dice que la resultante pasa a 1/3 de la altura del muro. Bueno, eso es cierto siempre y cuando el suelo sea homogéneo. Si no lo es, pues esto no es cierto, ¿entendido? Entonces hay que tener mucho cuidado en las deducciones y demás. Esta deducción está hecha para un suelo homogéneo. ¿Sí? Entonces, por eso se generan ese tipo de cuñas. Coulomb analiza diferentes cuñas y hace una gráfica para ver cuál es el comportamiento con el empuje activo hasta llegar al equilibrio de este triángulo. O sea, esto es una deducción, ¿eh? Para llegar a estas fórmulas que les presenté aquí, es toda una deducción. Sería bueno hacer un video, ¿no? Por lo menos que quede ahí didáctico de cómo se llega a todo esto en función del equilibrio, repito, de este polígono de fuerzas. Pues bueno, ahí está ya planteado todo lo que hemos hablado sobre muros de contención. Entonces, ahora sí quedó abierto a que si hay alguna duda, no exclusivamente de lo que vimos ahorita, sino del tema empuje de tierras. Adelante, lo podemos ver, cualquier duda que tenga. ¿Hay alguna duda?